Son las 8 de la mañana, hora central europea. El ver mucho y leer mucho anima los ingenios de los hombres. Hoy es importante atender a las lecturas, a lo que se ve y a lo que se escucha, porque hoy Capital Radio ha preparado para ustedes una programación especial desde el foro ICEX 2024 que se celebra en IFEMA. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Bueno, pues un vistazo al comportamiento de los mercados que aguardan el dato, sin duda. De nuevo, datos de IPC en Estados Unidos. Cuenta atrás para que a las 2:30 de la tarde se publique la inflación de junio en Estados Unidos, que puede servirnos de guía acerca de lo que puede hacer la Reserva Federal. Jerome Powell, presidente de la FED, insiste, no es una decisión política, es una decisión basada en los datos. También sabemos que el IPC no es el dato que más sigue la Reserva Federal para decidir qué hace con los tipos de interés, sino otras variables como el PCE Index. Hoy se espera que el IPC americano arroja una lectura por encima del 3%. Como bajara de esa lectura, sí tendríamos el caldo de cultivo adecuado para que se bajara el precio del dinero en la primera economía del mundo. Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. Esto es lo que esperan del dato de día de hoy los expertos. Se esperan niveles todavía por encima del 3%. La subyacente se espera que se mantenga y la general pues que caiga al 3,1 o 3,2. No sería un dato muy positivo, sería positivo en caso de que cayese algo más de lo que se espera, pero ese dato, en mi opinión, no ayudaría mucho a las expectativas de bajada de tipos. Los futuros americanos en positivo, los futuros europeos también. El futuro sobre el Eurostoxx 50 subiendo hasta ahora un 0,28%, recogiendo la estela del buen tono de los mercados asiáticos. Alzas en las bolsas de China después de que el país haya decidido restringir la operativa en corto. Subidas en el mercado japonés a pesar de los malos datos macroeconómicos. Y la macro que hoy marca la crónica de Wall Street viene acompañada de la expectativa por la inteligencia artificial, porque en Wall Street hemos vuelto a ver niveles nunca vistos en el S&P 500, aupado por ese relato, por ese argumento de las apuestas por la inteligencia artificial. Ojo con la última compra que ha realizado AMD en Europa, una empresa finlandesa de inteligencia artificial. Sí lo hay para explicar, para aterrizar, mejor dicho, la tecnología de la inteligencia artificial en productos y servicios concretos. La inteligencia artificial marca el devenir de los mercados con una advertencia, la que llega desde la cumbre de la OTAN a China. Cuidado con el apoyo que se le está brindando a Rusia en su guerra, en su invasión de Ucrania. Es una de las claves que les vamos a acercar enseguida en titulares. Renfe les ha ofrecido esta sección. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saludad al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida. Bueno, pues vamos con la cumbre de la OTAN, referencia de las últimas horas. Los 32 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se comprometen a reforzar su capacidad industrial y defensiva, pero atención a la petición que realizan, al reclamo que realiza Miguel San Martín a China, porque consideran que es quien está brindando el apoyo crucial a Rusia. Así lo han dicho los jefes de Estado y de Gobierno, que se comprometen, por cierto, a dedicar un mínimo de 40.000 millones de euros en 2025 para ayudar a Ucrania a vencer a Rusia y disuadir a nuevos ataques en un futuro. Como dices, Stoltenberg, el secretario general, ha arremetido contra China por apuntalar la economía de guerra de Rusia. Los aliados han acordado compromiso que va a reforzar la cooperación industrial en defensa de los países. Eso decía Stoltenberg, quien explica que China ha proporcionado equipos de doble uso, microelectrónica y otras herramientas que están permitiendo a Rusia construir los misiles, bombas, aviones, construir armas que están utilizando para atacar Ucrania, Miguel. Y le advierte de que ese apoyo afectará negativamente a sus intereses y su reputación. Los líderes de la OTAN apoyan el camino irreversible de la adhesión de Ucrania a la alianza y
Bueno, Rusia responde a todos estos mensajes que llegan desde Washington anunciando que va a tomar medidas para garantizar su seguridad. El viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenkov, que formó parte del equipo negociador en las conversaciones con Kiev en marzo del 22, afirma que los nuevos contactos con Ucrania serán posibles cuando el país esté preparado y adopte una postura realista. Incluso el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, reconoce que ve un riesgo de escalada entre Rusia y Ucrania ante cualquier paquete de apoyo de la OTAN a Kiev, incluida la posibilidad de entrada en la alianza. Y no olviden esa advertencia de Alemania. Empieza a negociar con empresas de telecomunicaciones para eliminar componentes chinos de Huawei de su red de 5G. En la economía española, ¿de qué se habla? Pues del aniversario que hoy se cumple. Un mes sin gobernador del Banco de España. Hoy hablará Carlos Cuerpo, ministro de Economía, en el foro ICEX, a ver qué dice al respecto, en una jornada en la que se sigue abordando los salarios en nuestro país. La subida salarial media pactada en convenio colectivo hasta junio roza el 3%. Y es es algo menos que el año pasado, cuando era del 3,26%, aunque por debajo todavía de la inflación. Según Trabajo, esta subida es la que se establece como recomendación en el quinto acuerdo para la negociación colectiva que firmaban patronal y sindicatos. Por tipo de convenio, el aumento salarial es más importante en los sectoriales que en los de empresa, y por sectores la mayor subida para los servicios, seguidos por construcción e industria. Además, la ministra Yolanda Díaz se muestra convencida de que habrá un acuerdo para reducir la jornada laboral. Hay tecnología y productividad suficiente para ser repartida y, por tanto, insisto, cumplir con uno de los mandatos de esta legislatura, sabiendo además, ¿no?, que llevamos pues desde el año 83 40 años con la jornada laboral congelada. Bueno, la IREF también es protagonista porque dice que solo el 36% de los posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital lo recibió en el ejercicio 2023. Y atención hoy, porque vamos a tener muchas referencias del sector turismo, clave en pleno verano para la economía española. ¿Qué otras referencias vamos a tener a lo largo de esta jornada? Sara Bot, cuéntanos. Muy buenos días, ya sabes que es jueves, como dice tu Bodi, y comenzamos atención en Alemania, porque el IPC de junio sube 0,1 hasta el 2,2%. Según lo esperado, en el Reino Unido ya tenemos datos de producción industrial que sube solo 0,2, además del PIB mensual de mayo que sube un 0,4%, el doble de lo esperado. Italia emite deuda con varios vencimientos y en España el INE publica el índice de confianza empresarial correspondiente al tercer trimestre de 2024. En Estados Unidos esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y la referencia macro más importante de la jornada, el IPC de junio. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Laura, vamos a conectar ahora con el foro ICEX para que Luis Vicente hable con su consejera delegada, Elisa Carbonell, para que nos dé los detalles del foro que comienza en un ratito y que en Capital Radio vamos a dar en directo todo el día. Lo único es que debe de haber un error, porque entre tantos ponentes e invitados no he visto a la Sarita. Sniff, eso por si no lo sabes es que estoy llorando. ¿Me lleváis de paseíto? Bueno, ahora me dices, chao. ¿A qué quieres descubrirte hoy en el foro ICEX? Se lo voy a comentar a Luis Vicente Muñoz enseguida. Momento de conocer cómo se circula por las carreteras de GT. Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan en Madrid de entrada por la 1, su paso por San Sebastián de los Reyes, A4, Pinto y Butarque, la 5, Navalcarnero y Alcorcón, y en la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. También van a encontrar complicaciones en Barcelona, en ambos sentidos, en la C58 en Moncada y AP7 en Barberá del Vallés, Córdoba A4, la Alameda del Obispo sentido Jaén, y les pedimos precaución en Alicante, en la 70 en Ciudad de Asís en ambas direcciones, y ya en Cáceres capital en la 66 en dirección a Salamanca. Estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. La entrevista capital. Estamos apenas a un par de horas para que comience el foro ICEX en IFEMA. Nunca se había visto en España un encuentro de este nivel ni de esta singularidad. Y estamos en directo con la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell. Hola, Elisa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué tiene de diferente este foro del tantos como hay de internacionalización de empresas ahora mismo por todas partes? Bueno, yo creo que varios elementos hacen que este foro sea distinto. En primer lugar, ante retos globales que afectan a todos los países, hemos querido diseñar un foro global. Sabes que tenemos una red de más de 100 oficinas económicas y comerciales, y junto con los responsables de esas oficinas comerciales, los consejeros económicos y comerciales, hemos diseñado un foro con una perspectiva global. No país a país, no relaciones bilaterales, sino una cuestión de cómo va a afectar a la globalidad del mundo las nuevas tendencias. Por otro lado, en estos foros tan útiles y muy buenos que, como tú dices, hay sobre internacionalización, generalmente la dinámica es de grandes voces expertas que dan su visión, su interpretación de lo que está pasando, y queda al público, a la audiencia, la tarea de digerir esa información y de intentar ajustarla a su realidad del día a día, ¿no? Al de las empresas, al de el talento y el resto de agentes del ecosistema internacional. Nosotros hemos querido romper, digamos, esa barrera y que el foro sea bidireccional. Que haya voces autorizadas, pero también que las empresas, que a través de su expertise y su experiencia en internacionalización al final acumulan muchísimo conocimiento, también puedan aportar a la reflexión, ¿no? Creemos que a grandes retos una reflexión profunda y que tenga en cuenta a todas las partes del ecosistema. Entonces va a ser un diálogo bidireccional, donde tenemos muchas ganas de escuchar lo que las empresas tienen que decirnos sobre sus necesidades y sus puntos de dolor, también de egoístamente poder ajustar nuestros servicios para que a ellas les sea más útil, ¿no? La palabra más repetida por las empresas, bueno, en todo el mundo, es incertidumbre. Pero hemos visto, y no sé si nos puedes confirmar, que Enrico Letta va a ser quien inaugure la conversación del foro. Lo digo porque es a quien se encargó un informe sobre el futuro de Europa para intentar eliminar en lo posible una incertidumbre que para todos es común. Eso es. Enrico Letta, junto con el ministro Carlos Cuerpo, van a inaugurar el foro en un diálogo en el que vamos a querer acercar las recomendaciones que hace Enrico Letta en ese informe de More Than a Market a la realidad de las empresas. Como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Pues el río está revuelto y queremos que nuestros pescadores, las empresas españolas, pues aprovechen las oportunidades que sin duda van a surgir de las recomendaciones del profesor Letta. Hablando de la singularidad de este foro ICEX, al que vamos a asistir y vamos a radiar prácticamente en directo durante toda esta jornada, la parte del B2B es la que más nos llama la atención, porque, claro, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y aquí la idea es que los delegados comerciales que ICEX tiene por todo el mundo puedan hablar en primera persona con las empresas y responder a preguntas
pero muy aterrizadas, como se dice en el argot, ¿no? Eso es. Bueno, para empezar, la participación de los 23, porque traemos 23 consejeros económicos y comerciales en cada uno de los talleres y con lo que hemos llamado el ring de los mercados, es sin PowerPoint. Es decir, no vienen a contar su libro. A exponer. Vienen a dialogar, vienen a escuchar y vienen a responder en vivo y en directo pues las preocupaciones de las empresas. Y luego también es cierto que hay toda una parte de reuniones bilaterales, B2B, que empresas han ido agendando con los distintos consejeros económicos y comerciales. Y lo cierto es que cuando lanzamos la convocatoria, lo primero que se llenó al día y medio, fueron esas agendas de los consejeros económicos y comerciales, lo cual nos da la idea de la importancia y el interés que tiene la labor de estos consejeros económicos y comerciales sobre el terreno, su conocimiento de los mercados para las empresas y ese interés que las empresas tienen en hablar de tú a tú con el consejero de sus preocupaciones y de sus problemas muy concretos. Así que hay trabajo muy práctico y luego hay ponentes estrellas. Yo he visto muchos que me han llamado mucho la atención, pero en particular que esté Ezequiel Sánchez. Eso es. Que es el hombre que está detrás del primer cohete español que se lanzó al espacio, el Miura 1. Eso es. ¿No? Bueno, el Miura 1, el 2, el 3. Y el 3 es bueno. Y creo que el año que viene está previsto que se lance el 5º cohete. Y Ezequiel nos acompaña porque además de la geopolítica, que es la parte, digamos, que da el pistoletazo de salida el ministro Carlos Cuerpo con Enrico Letta, está la parte de las nuevas tecnologías disruptivas y cómo están afectando a la actividad internacional de nuestras empresas. Entonces, bueno, Ezequiel es gran conocido de la casa y aceptó la invitación y aparte de su ponencia, luego también tiene un taller más en proximidad con las empresas. En clave de inteligencia económica, desde luego ha habido pocas ocasiones como la que hoy tenemos delante de nosotros, el foro ICEX, que compartiremos con nuestros oyentes para quienes no tengan la posibilidad de estar disfrutando un día de lujo como el que nos espera este jueves. Gracias, Elisa. Bueno, lo último solo. Esto es como los Sanfermines. Cuando se acaban, da mucha pena, pero luego estás más cerca del año que viene. Entonces, aquellos que no hayan podido venir, por supuesto que lo sigan a través de Capital Radio, pero que apunten en sus agendas para el año que viene, principios de julio, el foro, como está siendo un éxito y va a ser un éxito, se volverá a repetir, por supuesto, y confiamos en que pueda haber más empresas, más consejeros y más B2Bs. Antes de despedirnos, verifico datos. Una empresa internacionalizada es un 35% más competitiva que una que no lo es. Genera más puestos de trabajo, ofrece más salarios y es más resiliente ante las crisis. Y cuidado, que siempre viene alguna crisis. ¿Todo es correcto? Todo es correcto. Gracias, Elisa. A ti. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero.
Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital Radio, 10 años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Bueno, pues estamos en la gran tertulia de la economía. Es un placer saludar a Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. Rubén, ¿qué tal todo? Muy bien, buenos días, muy bien. ¿Con ganas? Sí, con muchas ganas. ¿Con ganas de exportar? Porque ya sabe usted hoy que tenemos una programación especial en Capital Radio con motivo de la celebración del Foro ICEX. Está hablando ahora Elisa Carbonell, CEO de ICEX, con Luis Vicente Muñoz. Pues yo creo que es muy importante la internacionalización de las empresas y tenemos que reconocer que es todo un éxito de empresarios e instituciones, ¿no? La verdad. Bueno, eso es lo que se ve, porque entiendo que por detrás no solo decidir a dónde se exporta, los tiempos que se dedican hasta que se consigue hacer negocio que tenga retorno, ¿no? Esa es la cara oculta, ¿no? de hacer negocios, que luego solo conocemos las cifras agregadas macro de la economía española. Bueno, al final son miles de empresarios internacionalizándose. Todo empieza muchas veces asistiendo a ferias en las cuales hacen los primeros contactos comerciales. Luego de ahí pasas a pensar en instalarte, en tener distribuidores, en tener agentes. Y luego pues a crear tu propio equipo, a lo mejor en distintos países. Y no hay que olvidar que hay más de 20.000 empresas españolas que todos los días hacen negocios internacionales, que están internacionalizadas. Es como que la internacionalización lleva sus propios pasos. Incluso el ICEX tiene un programa para apoyar a las empresas que están en ese comienzo de la internacionalización o que ya han dado pasos en internacionalización, pero que tienen que dar más pasos. Y la balanza comercial demuestra que el éxito... O sea, ahora mismo la economía española todo el mundo habla del turismo, bien, sí, pero está sostenida también por la balanza comercial, que está siendo históricamente no... Y la exportación de servicios no turísticos, ¿no? Claro, no turísticos, servicios físicos, servicios profesionales, el tema turismo también. Tenemos por primera vez una cuenta de pérdidas y ganancias, una balanza por cuenta corriente del país positiva, y además tenemos una balanza de capitales que nunca ha ido mal del todo. Así que es un éxito, y ese éxito son decenas de miles de empresarios, oficinas comerciales del ICEX, que yo todas las conozco en los países en los que he trabajado, y normalmente suelo conocer al director de la oficina porque es una persona que es importante para cooperar con él. Hay también oficinas de las comunidades, hoy toca ICEX, pero hay de otras comunidades, o sea que es un esfuerzo colectivo del país, público-privado, de décadas. Es un placer saludar a Juan Carlos Lozano, periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, buenos días. Aquí estamos encantados. Por cierto, por lo que nos toca a los medios de comunicación, y ahora nos vamos con las exportaciones, enseguida saludo al profesor Ramón Tamames. Leía anoche como la CNN ha anunciado un 3% de despidos, cómo se va a centrar en la inteligencia artificial y en el streaming. Poco se habla de cómo el sector de los medios de comunicación es uno de los primeros afectados por los cambios tecnológicos. Ahora es la inteligencia artificial, pero cuando llegó Internet, usted lo recuerda, ¿verdad? Que es uno de los sectores que primero barre la nueva tecnología. Somos un conejillo de indias de la tecnología. Los periodistas somos un conejillo de indias de la tecnología, efectivamente. Nos acordamos cuando llegó Internet y del boom que supuso, la sacudida que supuso en los medios.
la sacudida que supuso la muerte del papel, bueno, la casi muerte del papel o el menor uso del papel, y ahora con la inteligencia artificial yo creo que estamos todos un poco como mínimo expectantes, ¿no? Ya que la CNN, o sea, la realidad es que lo que está haciendo la CNN, ese despido del 3% de periodistas, pues también es un primer síntoma de lo que yo creo que va a pasar. No nos equivoquemos, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de que va a ser imposible que sustituya el talento, la creatividad. Yo también lo creo. Pero todos también tenemos que ser conscientes de que hay mucha tarea que no precisa tanta creatividad y que puede ser sustituida perfectamente. Claro. Y en el periodismo eso ocurrirá. Igual que ocurrirá en muchos otros sectores, ¿no? En la abogacía, seguro que también, en análisis de datos, no sé, se me ocurren muchas cosas que ahora, digamos, son puestos de trabajo de un nivel medio alto que se verán afectados por la inteligencia artificial. No hablemos ya de otras cosas, pero eso seguro. Entre exportación e inteligencia artificial arrancamos la gran tertulia de la economía. Es un placer saludar al otro lado de la línea telefónica al catedrático de Estructura Económica, don Ramón Tamames. Ramón, ¿qué tal está? Buenos días. Buenos días, Laura. Muy bien. Y además pendiente de que me dieras la palabra porque lo que estáis planteando es interesante, pero hoy tenemos también una propuesta que procede del economista Gabriel Zucman, que es del director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, donde plantea que hay una ruptura entre ricos y pobres que no podrá resolverse si el G20, y a la cabeza del G20 el propio presidente de los Estados Unidos, no plantea un impuesto global de los más ricos para precisamente proveer los fondos necesarios para acciones que impidan una separación mayor todavía entre ricos y pobres. Me parece una propuesta interesante, un poco improvisada, habrá que madurarla, pero no cabe duda de que hay unos recursos globales no utilizados para impedir la brecha de separación que hay creciente en el mundo. Y luego, a propósito del sector exterior, se acaba de publicar por Información Comercial Española el tomo habitual del sector exterior en el 23. Es impresionante lo que decíais. Hay una cantidad de exportadores que proveen unos 400.000 millones de euros de exportaciones, que es la base con el turismo de la riqueza española, no cabe duda. Respecto a esa brecha de riqueza que usted decía, don Ramón, resulta muy interesante porque realmente el mundo genera más riqueza cada día, en general se vive mejor, pero es verdad que en ocasiones el gap se ensancha, ¿no? Y eso es gasolina, bueno, pues para determinadas protestas sociales o para determinada incomunidad social. Es un asunto que tienen que abordar los gobiernos, sin duda. Lo que pasa también es que hay una fiscalidad de los ricos que es muy levísima. Incluso al final hay algunos que les salen negativas las declaraciones de renta al final del ejercicio, y el resultado es que la pobreza sigue aumentando, la separación sigue aumentando, y los ricos están contentos que pagan mucho menos y que están dispuestos a pagar, porque esa es la verdadera realidad, que en estos momentos no hay una reacción negativa. Los expresidentes de gobiernos, entre ellos Felipe González, que apoyan la idea de ¿cómo se llama?, de G20 y del propósito de Zucman, el economista francés que estudió precisamente los paraísos fiscales. Ha visto los paraísos fiscales que están engordando cada vez más, y el resultado es una pobreza que aumenta, con una separación que aumenta, y un mundo que se presagia muy difícil si no hay un cambio de orientación de mayor aportación de los ricos. Yo creo que es un momento muy importante. Pues Ramón, en Francia el gasto público sobrepasa el 60% del Producto Interior Bruto. El gasto social. El gasto público, en general, más del 60% del PIB. Tienen un paraíso fiscal que se llama Mónaco,
La tributación por IRPF es elevadísima. Hay un impuesto a la riqueza que además hizo que 600.000 personas con patrimonios importantes abandonaran Francia y que tuvo que revertir Macron. O sea, hay un gasto social brutal. Yo no sé cuál es el límite en eso. Una cosa sería a lo mejor hablar de Estados Unidos y sus problemas y otra de la Unión Europea. En Europa la fiscalidad por IRPF, por impuestos directos o por impuesto es muy alta, indirectos también. Entonces, vamos a ver, los fenómenos económicos no los podemos evitar. Quiero decir, el que las personas tengan un mínimo y una decencia en su vida y unos ingresos razonables y eso proceda en buena medida de aportaciones públicas, pues está bien. La igualdad en sí misma como objetivo es un objetivo político de determinada izquierda, de determinada ideología, que no tiene por qué ser compartido por todo el mundo. Yo no lo comparto, por ejemplo. Yo comparto el que todo el mundo tenga un buen nivel y todo el mundo tenga derecho a una serie de prestaciones del estado del bienestar que no tienen por qué ser prestadas, todo hay que decirlo, por organizaciones públicas. Por ejemplo, en Alemania la prestación sanitaria la realizan hospitales privados y no creo que sea un ejemplo de economía que no tenga un buen estado del bienestar. Tú cotizas a una mutualidad, la mutualidad contrata hospitales públicos y privados en competencia y te prestan un servicio sanitario. Por ejemplo, en España, en la educación, tenemos ese sistema, ¿no? Tenemos públicos, tenemos concertados y tenemos privados, y tampoco funciona mal. Quiero decir que el hecho de perseguir un objetivo de... No, Ramón, pero déjame, porque tú planteas algo que es muy genérico, muy genérico. Y claro, además en Francia es que suena un poco a cachondeo esto. Bueno, en Francia tienen fama de tener una buena administración, pero la administración francesa no es lo que era, ni mucho menos. Tienes razón de que Francia ha sustituido a Suecia en cuanto a gravámenes fiscales que son más del 60% del PIB. Es brutal. Y tiene una población además incrustada ahí, entre otros, pues 6 millones de musulmanes de segunda y tercera generación, pues que no se sienten franceses en muchos aspectos y que están todavía como inmigrantes. No se han metabolizado para ser verdaderos franceses. Lo estamos viendo en el propio Mbappé, que es hijo de Camerún y de Argelia, me parece. Bueno, pues entonces no están representados en la sociedad francesa como agentes de producción de riqueza, y eso es grave. Yo creo que la propuesta de Gabriel Chukma es interesante pero es incompleta y que hay que estudiarla muy a fondo, porque podemos producir nuevos impuestos para los ricos que se distribuyan de una manera absurda y que al final representen una población que vive de los subsidios y no produce, y que no se plantea el principio de igualdad de oportunidades, que es lo verdaderamente importante en la educación. En la educación hemos progresado muy poco. Y luego establecer impuestos no significa que se gestionen bien los recursos. Tenemos, de hecho, muy reciente el informe de la IREF acerca del ingreso mínimo vital, ¿no? Y cómo en su tercer año pues llega al 30 y pico % de la población. Bueno, pues porque hay una serie de barreras. Juan Carlos. Yo siempre creo en estos... evidentemente no conozco la propuesta del economista francés, pero yo siempre creo que antes de poner un impuesto hay que mirar si podemos recortar algún gasto, no productivo, claro. Esto en líneas generales. Respecto a la idea general de que hay una brecha entre, pues claro que la hay, y efectivamente es un peligro, es un peligro no solo de justicia social, sino porque es un caldo de cultivo para los populismos. Total. De populismos de un lado y de otro, que al final tienen recetas, aunque parezca que plantean cosas muy distintas, al final la receta es la misma y acaba en las mismas consecuencias, acaba en países y en sociedades empobrecidas, y en países y sociedades con su sistema democrático más recortado. Esto es así históricamente en diferentes continentes, en diferentes momentos históricos, en fin, lo miremos por donde lo miremos, ¿no? Pero respecto a una propuesta general de impuestos, hombre, a lo mejor hay que pensar pues lo que comentaba antes Laura, ¿no? O sea, antes de poner un impuesto habrá que ver a quién afecta, qué consecuencias puede tener.
aparte de su justicia. Y luego si tenemos gastos improductivos que hay que reasignar, ¿no? O sea, porque el exceso de dinero en manos públicas normalmente crea despilfarros. Y esto también es algo que han dicho la mayoría de las instituciones. Bueno, dicho esto, ¿el objetivo es loable? Pues sí, el objetivo es loable, pero vamos a ver cómo se hace, ¿no? Don Ramón, brevemente, que nos vamos a una pausa. Díganos, Ramón. Bueno, mira, Laura, el tema de Gabriel Chuma es interesante, pero tampoco hay que dejarse deslumbrar. No es la primera vez que se manifiesta esto. Hay millonarios que quieren dar cada vez más y no encuentran métodos adecuados para que su dinero sea útil y se traduzca no en subsidios, sino en posibles incrementos de riqueza. Eso me parece que hay que estudiarlo mucho más antes de que el G20 se lance en una vía demagógica de decir la gente no paga. Quieren pagar, pero quieren pagar para que sea útil, no para que sea aumento de subsidios y de vagancia y de utilizar los medios de apoyo sociales, etcétera, etcétera, de una manera abusiva, sin crear riqueza ellos mismos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Señores, un mes sin gobernador en el Banco de España, que leemos que también el gobierno tiene que opinar sobre la posible oferta que el fondo canadiense Brookfield le va a lanzar a Grifols. Estos y otros asuntos enseguida. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Este sábado, gratis, con el periódico Expansión, la revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Más de 160 páginas con todas las tendencias del mundo del lujo para disfrutar esta temporada. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, vinos, relojes y tecnología. La revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Este sábado gratis con el periódico Expansión. El 11 de julio se llevará a cabo el Foro ICEX 2024, un evento diferente donde se escucharán las necesidades y desafíos de las empresas en su aventura internacional. Además, podrán participar en talleres especializados, debates dinámicos y hasta un espacio para discutir las tendencias globales según la perspectiva de distintos mercados, como Turquía, China, Estados Unidos, India, Francia o Australia, y en un formato único, un ring de boxeo. No te pierdas la oportunidad de seguir todo lo que suceda en el Foro ICEX a través de nuestras redes sociales y las de ICEX, y en toda nuestra programación en directo durante ese día. Foro ICEX. Un día, decenas de países, cientos de contactos. Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Bueno, y quedan 23 minutos para que las bolsas europeas abran sus puertas. Y viene calentito, el mercado. El futuro del Eurostock subiendo un 0,32%. La calentita la libra. Máximos de 4 meses en su cruce contra el dólar después del dato de PIB británico mensual que arroja una mayor expansión de la economía británica. Por cierto, que en el Reino Unido la FCA, el regulador, está cambiando las reglas de juego para cotizar en Londres, simplificando burocracia. El objetivo que tiene es que no se vayan las empresas a otros mercados europeos después del Brexit, sino que se queden en la City. Referencias para los mercados que completamos con nuestro compañero Guillermo Luna. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Estamos comentando a micrófono cerrado qué puede pasar en la final de la Eurocopa el próximo domingo. Bueno, no con Ramón Tamames, que le tenemos en la distancia, sí con Robert García Quismondo y Juan Carlos Lozano. Pues, que vaya gestión tiene que hacer, que es como en una empresa, ¿no? El management, en la gestión en esta cuenta atrás de cara a cómo estén los jugadores el domingo anímicamente, físicamente, sus motivaciones, sí, ¿no? Porque cualquiera de nosotros podemos tener un mal día en una jornada de trabajo, pero es que ahí vamos a estar observando todo. Se ha escrito mucho sobre ello, pero siempre se dice que los grandes entrenadores de fútbol, aparte de tener un nivel táctico elevado, tienen que ser grandes gestores de recursos humanos, ¿no? Sí. O sea, eso se dice mucho, por ejemplo, en el Real Madrid, ¿no? La gestión de los egos y tal. Yo creo que eso es un trabajo importantísimo y poco conocido, además, me parece a mí. Yo fíjate que en el día a día a mí me recuerda un poco a la de gestión de empresas de servicios profesionales, en las que tienes grandes talentos, ¿no? Abogados, economistas, médicos, veterinarios, ingenieros, ¿no? Y entonces tienes que ponerlos a todos a trabajar en grupo, en común, ¿no? Para unos objetivos, ¿no? Aunque luego entonces, una gestión de talentos tan importantes como son los futbolistas, ¿no? Encontrar nuevo talento, hacer que todos funcionen como una maquinaria, porque, por ejemplo, en este europeo lo que estamos viendo es que hay equipos que tienen talento tremendo, pero a la hora de ponerse a jugar en conjunto les falta. Lo hemos visto siempre en Brasil. Entonces, la verdad que el trabajo que está haciendo el seleccionador español, primero de detectar talento y segundo, una vez detectado, ponerlo en funcionamiento en conjunto es tremendo. Luego las expectativas, ¿no? Porque las expectativas eran bajas y aquí nos movemos también por expectativas. En general en la economía influye mucho. Cuando tienes mucha expectativa, luego, bueno, pues te vienes abajo y cuando no había expectativa, pues te sorprende. Eso pasa en el mercado con las cotizadas. Sí, no, pero yo creo además que lo que ha descubierto el entrenador español con su aparente humildad, que no es tanta tampoco, él sabe lo que tiene y está orgulloso de lo que tiene en el equipo, es el funcionamiento en equipo. Está naturalmente las individualidades y vemos Lamine Yamal. Bueno, Lamine Yamal funciona porque está inserto en un equipo impresionante. Un equipo en el que cada uno tiene su función y él tiene ahí una delantera libre que está dando un resultado formidable. Me parece que va a ser un partido difícil para España, pero tenemos todos los activos para ganar el campeonato este año sin problemas mayores, porque Inglaterra se está recuperando de una fase no de decadencia, pero sí de poca prestancia en comparación con lo que han sido las 6 o 7 victorias españolas seguidas con Amplio. Bueno, yo creo que eso no tiene comparación con nada en estos momentos. A ver qué sucede en el partido del domingo. Entiendo que todos ustedes están pendientes de la porra y de los goles que pueda meter la selección española. Por muchas porras que se han hecho, lo que no tenemos es gobernador del Banco de España, Juan Carlos. Un mes. Pero parecía que salía esta semana. De hecho, estaba reservado en el Congreso para esta tarde la comparecencia del ministro, que parece que finalmente no comparece hoy. Correcto. Estaba previsto para que saliera esta semana. Bueno, a ver, yo creo que hay que mirarlo en un plan un poco positivo, cuidado. Venimos de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que era clave, es importantísimo para España que haya por fin un acuerdo entre los dos grandes partidos. Y de hecho, el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial se había convertido en la primera piedra para poder hacer otros acuerdos posteriores, como por ejemplo el del gobernador del Banco de España, ¿no? Todos más o menos sabemos que hay una regla no escrita a la hora de nombrar gobernador en el que lo que buscan los dos partidos, digamos, mayoritarios es proponer un candidato que sea aceptable por el otro partido. En el caso del gobierno ahora mismo, que es el que propone al gobernador, claro, porque está en el poder, tiene que proponer un gobernador que sea aceptable también por el PP, aunque lo propongan ellos, y en el caso del subgobernador, estoy hablando en masculino, pero de hecho ahora podemos ir, no, pero además deberemos ir al otro matiz ahora. El subgobernador debe ser un candidato aceptable, que lo proponga el PP y que sea aceptable por el PSOE, ¿no? Otro matiz al que me refería antes. Lo que está buscando el PSOE, vamos a ver cómo se hace, es que sea una gobernadora del Banco de España, que haya una mujer al frente del Banco de España, ¿no? Ya en el anterior mandato ha habido una dupla que ha funcionado muy bien, ¿no? De hecho, era Hernández de Cos, el gobernador, y Margarita Delgado, la subgobernadora.
Entonces, ¿por qué digo que hay que mirarlo en positivo? Porque es verdad que no se ha conseguido hacer esta semana, pero todo apunta a que es razonablemente fácil que se pongan de acuerdo, ¿no? Yo creo, de hecho, que no se ha producido el acuerdo hoy porque los dos partidos están muy enfrascados con el tema de la inmigración. De la inmigración. Sí, con el acuerdo de la inmigración, que ayer finalmente no salió adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha retrasado lo del día de hoy. Pero no porque haya realmente discrepancias. Yo creo que realmente no hay discrepancias. Luego, si entramos en los nombres, pues un poco lo que hemos visto hasta ahora. Ahí hay excelentes candidatas como la directora general del Tesoro, parece que no. La de la CNMV, la de la Comisión, Montserrat Martínez, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es una excelente candidata. La propia Margarita Delgado ha estado ahí en las quinielas también para ser gobernadora. ¿Qué te parece la presidenta de la AIREF, que anda por ahí también, Cristina? Pues también es un nombre de los que suenan, efectivamente. Luego también hay más gente, está Fernando Restoy, hay algún miembro del gobierno que está postulándose especialmente para ser gobernador, y no es el ministro de Transportes. Y no es el ministro de Transportes, que bueno, pues podría ser. Entonces, bueno, vamos a ver lo que queremos saber ya es, a ver, en general los nombres que están sonando son personas de contrastada experiencia. Entonces vamos a ver lo que sale finalmente. Bueno, pues a mí me parece que lo más importante es que alcancen acuerdos de Estado. Eso es loable siempre, que los dos principales partidos sean capaces de una vez tomar acuerdos de Estado, eso es ya todo. Luego el candidato, pues hombre, yo voy a romper una lanza por los economistas. Siempre ha sido, que yo sepa, un economista, tienes que ser de la profesión, porque si no al final se nota mucho. Quiere decir, Hernández de Cos era un inmenso economista y ese fundamento que él mismo tiene, acompañado del servicio de estudios y de todas las personas relevantes, del gabinete jurídico, de todo, yo creo que es fundamental. A mí, que se intente que sea una mujer, me parece también bien. Hacer, buscar talento femenino es una cosa que estamos todos obligados, y porque lo hay, y por lo tanto no tiene que haber ningún problema en encontrarlo, pero también masculino. A mí, que sea alguien relevante, que ocupe bien el lugar, que deje bien a la institución, que mantenga el prestigio que le han dejado en las manos, y que sea un acuerdo entre los dos, me parece excelente. Luego ya los candidatos o no, yo creo que lo importante es ese currículum profesional y ese acuerdo entre los dos, decir, oye, los próximos 5 años va a estar un gobernador que hemos los dos acordado, y esto tiene que ser de referente para algunas políticas que son imprescindibles que España adopte con el acuerdo de los principales partidos, porque hoy gobierna el Partido Socialista, dentro de un tiempo gobernará el Partido Popular, y así se sucederá, y eso es la ley de vida para un Estado, ¿no? Me gustaría plantearles el tema Grifols. Leemos hoy en prensa que sí que el tema Ramón Grifols, hay un posible interés por parte de un fondo canadiense por lanzar una oferta, y lo que parece ser es que como está afectado por ser un grupo que suministra insumos que son generales, tiene que pasar el visto bueno del gobierno si finalmente Brookfield lanza una oferta. Y esto llega justo cuando anoche conocíamos cómo AMD, una empresa americana, compra una startup finlandesa para aterrizar las cuestiones de la inteligencia artificial en productos y servicios. ¿Dónde sí y dónde no? Juan Carlos, ¿qué es lo esencial y qué no es lo esencial? ¿O lo esencial lo es todo en el punto al que hemos llegado? Claro, yo creo que el problema es pensar que lo esencial es todo, en este caso, ¿no? Porque la pregunta buena es dónde sí y dónde no. Lo que estamos viendo hasta ahora en las últimas operaciones, empezamos por Telefónica, pero seguimos por otras. Voy a poner 2 ejemplos claros antes de llegar al de Grifols. Telefónica y Talgo, ¿vale? 2 operaciones en las que el gobierno está haciendo valer su peso como gobierno. En Telefónica han dicho que se trata de una empresa estratégica, no solo por el tema de las comunicaciones, sino porque está vinculada además a aspectos de defensa. Y ahora ya sabemos pues que en Europa la defensa pues es un asunto, por todo lo que ya sabemos, es un asunto estratégico. Pero no nos vayamos ahora a pasar de rosca, porque también hay que citar a Aircross, por ejemplo, que son los fertilizantes. Claro. Y si nos ponemos a ver
todas las empresas acaban siendo por eso, estratégicas. claro, por eso yo decía el ejemplo de Talgo, ¿no? Porque Talgo al final es un constructor con una tecnología, pero vamos, que es una tecnología importante, pero que tienen otras empresas en Europa. O sea, no. Y sin embargo, en Talgo, el gobierno lo que ha hecho, en mi opinión, es prácticamente una injerencia, ¿eh? Cuando se plantea una OPA por parte de una empresa de un país miembro de la Unión Europea, no lo olvidemos, por mucho que se sospechen de lazos con Putin y tal, pero es un país miembro de la Unión Europea, hombre, que el gobierno plantee que no va a apoyar esa OPA y que hay que buscar otro candidato es un poco raro. Entonces, ¿dónde sí, dónde no? Pues yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Yo creo que no todo vale. No puede estar el gobierno metiéndose en todos los asuntos de las empresas. Bueno, pues les pediré opinión a ustedes, pero don Rubén, no nos queda tiempo. Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica, Rubén García Quismondo, socio director de Coabala, abogados y economistas, Juan Carlos Lozano, periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. Claro, es que estaba yo pensando en Rubén, digo, y si viniera un grupo chino y quisiera comprar el Real Madrid, claro, es que el Real Madrid es estratégico para nosotros. Hay una normativa europea sobre inversiones de empresas no europeas y en este caso Canadá es no europea, pero bueno, yo soy un poco de la opinión de que hay que poner un límite. Bueno, muchísimas gracias. Enseguida los mercados. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.